En una clase anterior se analizó la revelación de la verdad, la cual constituye una de las principales medidas para poder alcanzar los objetivos de la transición a la democracia, es decir, la reparación de los males causados y la prevención de futuras violaciones. En esta clase estudiaremos una medida relacionada con la revelación de la verdad, el reconocimiento oficial de la misma. Primero, recapitularemos lo que se entiende por revelación de la verdad. Segundo, definiremos lo que se entiende por reconocimiento de la verdad. Por último, se mencionarán algunas de las formas que puede adoptar esta última medida. En una lección anterior, se dijo que la verdad consiste en todos aquellos hechos efectivamente acontecidos, sea que se los conozca o no, y cualquiera sea su calificación moral, política o jurídica. También se indicó que lo importante en contextos de transición a la democracia es que, en base a la ética de la responsabilidad, se dé a conocer al menos la verdad sobre los crímenes más graves cometidos en el pasado y que permanecen ocultos o negados, como por ejemplo la tortura, los asesinatos políticos, las desapariciones forzadas y el genocidio. Asimismo, hemos señalado que existe un derecho a conocer la verdad por parte de las víctimas de violaciones a los derechos humanos o sus familiares, el cual ha sido construido jurisprudencialmente por órganos internacionales durante las últimas décadas. El mecanismo preferido por una treintena de países para esclarecer la verdad sobre las violaciones de los derechos humanos durante las últimas décadas ha sido el de las comisiones de verdad, órganos estatales transitorios cuya función es de carácter ético o histórico, no legal. Como se mencionó en la lección 4 de este curso, en 1988 tuvo lugar el primer hito en el desarrollo del campo académico de la transición a la democracia. La conferencia convocada por el Instituto Aspen en el Wyss Center en Maryland, Estados Unidos. A la conferencia asistieron diversas personalidades, activistas y académicos de todo el mundo. Entre ellos se encontraba el filósofo norteamericano Thomas Nagel, quien ilustró muy agudamente la diferencia entre conocimiento de la verdad y reconocimiento de la misma mediante un sencillo ejemplo. Imaginemos la sala de un tribunal británico. Dentro se encuentra el juez luciendo su toga negra y su blanca peluca. De pronto, al juez se le cae la peluca. Todos los presentes notan este hecho y el juez sabe que lo han advertido. No obstante, el juez vuelve a ponerse su peluca y el procedimiento continúa como si nada hubiese sucedido. Nagel intentó ilustrar con este ejemplo que una cosa es conocer la verdad, knowledge, en este caso el accidente de la peluca, mientras que otra cosa muy distinta es reconocer oficialmente lo que ha ocurrido, acknowledgement. En contextos de transición a la democracia tras un pasado de violencia política, la verdad no debe ser solamente conocida, sino también reconocida, al menos por parte de los sectores políticos o militares responsables por las violaciones de los derechos humanos o crímenes de guerra. Este reconocimiento, que no implica una autoincriminación individual, es considerado como un requisito mínimo del accountability institucional o la rendición de cuentas que todo Estado democrático debe enfrentar ante las violaciones de los derechos humanos, de acuerdo a un estudio recientemente publicado por las autoras Kath Collins, Eileen Scarr y Jemima García Codos. El reconocimiento oficial por parte del Estado en relación a las violaciones cometidas contra los derechos humanos puede adoptar diversas formas. En cuanto al reconocimiento por parte del Estado,
la publicación y difusión del informe de las comisiones de verdad que se han establecido ha sido una modalidad recurrente de reconocimiento. Por ello, resulta lamentable que los informes de algunas comisiones de verdad no se hagan públicos, como sucedió en el caso de la Comisión de Acogimiento, Verdad y Reconciliación, creada en Timor-Leste en 2001. El informe de esa entidad, entregado en 2005, no fue publicado por las autoridades de Timor-Leste, a pesar de una activa campaña nacional e internacional en contra de esta decisión. Finalmente, el informe fue publicado extraoficialmente en 2006 en el sitio web del Centro Internacional para la Justicia Transicional, ubicado en Nueva York. También es posible que las autoridades sientan la necesidad de pedir perdón a las víctimas luego de conocer la verdad, sea a título personal o a nombre de la nación completa y de las instituciones que perpetraron las violaciones a los derechos humanos. Esto sucedió en el caso de Chile, cuando el presidente Patricio Aylwin se dirigió a la nación el 4 de marzo de 1991, tras haber recibido el informe final de la Comisión Nacional de Verdad y Reconciliación, creada en 1990. En ese discurso, el presidente Aylwin, luego de presentar la verdad sobre 2.279 víctimas de la dictadura de Augusto Pinochet, si bien no como una verdad oficial, pero sí al menos como una verdad compartida por todos los chilenos, dijo con notoria afectación: por eso es que yo me atrevo, en mi calidad de presidente de la República, a asumir la representación de la nación entera para en su nombre pedir perdón a los familiares de las víctimas. Más de una década después, el nuevo comandante en jefe del Ejército de Chile, general Juan Emilio Cheire, reafirmó en 2004 el compromiso de las Fuerzas Armadas con el principio consistente en que nunca más se cometerían estas violaciones, declaración que fue sintomática de un cambio en la doctrina militar en Chile frente a los valores de la democracia y los derechos humanos. No obstante, esta rectificación de la doctrina institucional de las Fuerzas Armadas chilenas no se ha traducido en una colaboración activa de parte de las mismas en los esfuerzos políticos y judiciales por esclarecer la verdad sobre el paradero de miles de víctimas fatales. El reconocimiento de Cheire procuró fijar una doctrina institucional. En cambio, el reconocimiento que hizo el comandante en jefe del ejército argentino, general Balsa, fue a título individual e inconsulto. Como consecuencia, el ejército argentino aplicó la ley del hielo a Balsa y no rectificó expresamente la doctrina institucional. Otra medida relevante orientada al reforzamiento del reconocimiento estatal corresponde a la dictación de leyes que limiten la libertad de expresión y que incluso penalicen ciertas formas de discurso que tengan por contenido la denegación de la verdad ya reconocida oficialmente. Un ejemplo de ello es la Ley Gaissot, aprobada en Francia en 1990, la cual penaliza la negación de los crímenes de lesa humanidad cometidos por los nazis durante el Holocausto. Este tipo de discurso también se encuentra penalizado por el Código Penal alemán, que lo considera como una forma de incitación al odio. Por último, la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha fallado que la declaración de la responsabilidad internacional de un Estado por violación de sus obligaciones de derechos humanos constituye en sí misma una forma de reparación. La misma Corte ha señalado también como ejemplos de reconocimiento oficial algunas medidas tales como la publicación de las sentencias de la Corte en el Diario Oficial y otros diarios de circulación nacional, o actos públicos de desagravio frente a las víctimas, con la concurrencia de las autoridades del Estado para inaugurar memoriales. Las medidas de preservación de la memoria serán estudiadas en la próxima clase. Gracias por ver esta clase. Por favor visiten moocchile.com y quedan invitados a ver nuestra siguiente lección.